Había nacido en Strópeno, en la provincia de Silesia, en lo que era la antigua Prusia, el 1 de enero de 1826. Carlos Glade llega a nuestro país en 1851, luego de lo cual comienza estudios en la Universidad de Buenos Aires y en 1861, con el título de agrimensor, egresa de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Cabe mencionar que Carlos Guillermo Teodoro era hijo de Carlos Glade, que estaba casado con Juliana Beate Neuber, y a su vez su abuelo era Henry Glade, casado con Gertrude Grote, y tenía dos hermanos más, Friedrich Glade, nacido en 1828 y fallecido en el 55, y Guillermina, nacida en 1835 y fallecida en 1905, casada con Karl Kuhner, quien también vivió en nuestro país, y más adelante vamos a comentar cómo Carlos Glade ha tenido alguna diferencia hereditaria para con su hermana. Según consta en los archivos, desde el 18 de febrero de 1862, Carlos Glade se desempeñó en el departamento topográfico como agrimensor, trabajando activamente en el plano topográfico y catastral de la ciudad de Buenos Aires, el cual fuera impreso en 1867 bajo grabado de Julio Viguier. Allí se había formado con los agrimensores Differ y Setz. Y también trabajó en los planos de San José de Flores y Belgrano junto al agrimensor Germán Kurr. Acá vemos el plano al cual hago referencia, que según consta sería el primer plano impreso de la ciudad de Buenos Aires. Carlos Glade realiza varias mensuras también en distintos partidos de la provincia de Buenos Aires y como cuestión relevante hizo el levantamiento de 2 canalizaciones en arroyos del partido de Magdalena. Cuando se reorganiza el departamento topográfico, pasando a ser departamento de ingenieros de la provincia de Buenos Aires, es nombrado para reemplazar al agrimensor Rafael Hernández como ingeniero director de planos de catastro de la sección Trabajos Catastrales, lo cual ocurre a partir del 14 de diciembre de 1881. En ese año comienza a trabajar en lo que quizá fue el proyecto de mayor trascendencia pública, como lo fue la proyección de la nueva capital de la provincia de Buenos Aires, por encargue del doctor Dardo Rocha, por entonces gobernador, desde donde se desempeñó junto a Pedro Benoit en la confección del trazado original, interviniendo en su posterior replanteo y amojonamiento, conjuntamente con los agrimensores Germán Kurr y Miguel Pérez, según designación por decreto del 5 de septiembre de 1882. Le tocó como tarea la de diseñar el plan urbano de La Plata a partir del concepto de radio concéntrico de la ciudad alemana de Karlsruhe, que modificó en un proceso gradual, cuya última fase fue tener en cuenta el bosque platense, que correspondía al casco de la antigua estancia de los Iraola, incorporándolo como un paseo urbano por orden escrita que le había dado el gobernador Dardo Rocha. Y desde el 3 de octubre de 1882 trabajó en la nivelación del ejido junto a Adriano Díaz, Juan y José Cagnoni. Sus trabajos como agrimensor merecieron elogios en todos los medios de la época y se radicó en la ciudad de La Plata en 1885, desde donde advirtió la necesidad de perfeccionar y ordenar todos los datos dispersos
creando un catastro detallado de cada manzana donde se correlacionen las parcelas con sus titulares. Al retirarse Germán Kurr por razones de salud, al poco tiempo de iniciada la delineación y la demarcación de la ciudad de La Plata, Glade debió proseguir esos trabajos al frente de la Comisión Principal de Topógrafos. Esta comisión, respondiendo al apuro, al apremio del doctor Rocha, realizó el replanteo del damero platense con sus quintas y sus chacras. El alemán Don Carlos, como le decían cariñosamente, llegó a considerar algo suyo la nueva capital, después de haber participado en forma tan activa y tan empeñosa en la demarcación, en el trazado, el replanteo y la nivelación desde su puesto en la sección de geodesia. Otro trabajo de Glade fue la confección del plano de la ciudad con indicación de los edificios en ellas construidos en el año 1888, siendo enviado al otro año a la exposición de París, siendo la obra cartográfica altamente conceptuada. Se ha dicho que si bien Pedro Benoit fue el creador de la nueva ciudad, Glade ha sido su artífice. Carlos Glade fue catedrático, profesor en las universidades de Buenos Aires y en la Universidad de La Plata, e integró varias instituciones científicas de la época. Fue considerado un servidor benemérito de la provincia al haber enseñado a tantos alumnos de agrimensura y lo cual colaboró enormemente para poder perfeccionar dicha carrera en esa época. En 1884 es llamado a colaborar con la comisión encargada de trazar los límites entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, luego de un conflicto que fuera dirimido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 1889 es presionado por el nuevo presidente del Departamento de Ingenieros, el ingeniero Pastor Tapia, para que presente su renuncia y se acoja a la jubilación. Es así que en noviembre de 1889 se le otorga el retiro como director de la Oficina de Catastro del Departamento de Ingenieros. Además de todo lo antes expresado, Carlos Glade fue masón, iniciándose el 27 de septiembre de 1864 en la Logia Germania número 19, la cual presidió entre 1868 y 1870. Entre 1877 y 1881 fue venerable maestro de la Logia Deutschland, alcanzando el grado 33 en julio de 1875. Participó en el levantamiento de columnas de la Logia La Plata 80, junto a Pedro Benoit, según consta en el acta del 5 de marzo de 1885, y fue electo su venerable maestro el 27 de mayo de 1902. Al momento de fallecer, también era miembro de la Logia Platense Luz y Verdad número 79. Carlos Glade se había casado con Matilde Spitzka y tuvo 10 hijos, de los cuales voy a mencionar: Carlos Teodoro Gustavo, nacido en julio de 1867, casado con Elvira, quienes tuvieron 3 hijos. El segundo hijo del matrimonio de Glade fue Augusto Federico, Emilia Mariana, Enrique Glade, de quien vamos a hacer un análisis aparte, que también fue agrimensor, Adolfo Germán Glade, Enrique Carlos Glade, Emma Inés Catalina Glade,
Alfredo Félix Glade, que fue ingeniero civil, graduado en la Universidad Provincial de La Plata. Rodolfo Federico Alberto Glade y su última hija, Inés Enriqueta, de quien no he podido comprobar estado civil hasta el momento. Habrán visto, a medida que va nombrando a los hijos, bueno, cada uno de ellos con su matrimonio y sus hijos, no lo quiere hacer tan extenso para que no parezca la lectura de, como habitualmente decimos los genealogistas, la lectura de una guía telefónica. Carlos Glade fallece en la ciudad de La Plata el 10 de diciembre de 1910, dejando 10 hijos, como dije, 2 de ellos, Carlos Teodoro y Enrique Carlos, también agrimensores. Fue sepultado en el cementerio de disidentes de La Chacarita el 11 de diciembre de 1906. Bueno, de la lectura de la sucesión testamentaria de Carlos Glade se desprende que en su testamento, que fue firmado el 28 de septiembre de 1905, según consta en el mismo, firmado en su casa de calle 1, número 439, después vamos a ver una fotografía de esa casa, ante el escribano Juan Manuel Guesales, dijo ser hijo de Carlos Glade y Juliana Neubert, casado con Matilda Spirka, haber tenido sus 10 hijos. Los menciona a todos. Al mencionarlos, su hijo Alfredo Félix, quien dije que era ingeniero civil, lo menciona como Alfredo Felicio Glade, curiosamente, con un nombre distinto, y manifiesta haber sido empleado del departamento topográfico, actual, dijo así, ¿no? Actual Departamento de Ingenieros de la provincia, desde el 1 de enero de 1865 hasta fines de 1889. Respecto de su patrimonio expresa que no pudo acumular bienes, solo 75.000 pesos de la antigua moneda, y que, textual, han podido ganar 2 casas situadas en la ciudad de Buenos Aires, en calle Santa Fe, número 1542 y 1544, otra casa en esta ciudad, en la que vive actualmente, calle 1, 439, lotes 15 y 20, de la manzana 00, un terreno de la ciudad de La Plata, en calle 11, de la manzana TT de la sección segunda, una chacra en La Plata, número 17, de la sección G, una chacra en La Plata, manzana quinta, letra G, de la sección 20, un terreno en el partido de San Martín, 3.000 pesos de moneda nacional del Banco Italia y Río de la Plata, 5.000 pesos moneda nacional en el Banco Provincia. Manifiesta que adeuda 70.000 pesos de la antigua moneda, aunque por defectos del testamento agregado a la sucesión, como pueden verlo en la parte inferior derecha de la hoja, problemas de humedad, no se ha podido leer el detalle que manifiesta respecto del mismo. Formula que su última voluntad es dejar a su sobrina, Emma Kunert, casada con Carlos Smith, hija de su hermana Guillermina Glade, que vive en ese momento en Berlín, la suma de 600 marcos, que los bienes, menos los 3.100 adquiridos por su esposa por herencia, fueron adquiridos durante la sociedad conyugal, siendo gananciales, y que instituye herederos a sus 8 hijos. ¿Por qué 8 hijos? Porque, como alguno quizás se dio cuenta, no lo mencioné, 2 de ellos habían fallecido previamente. Por último, nombra Albacea a su esposa Matilde Spirka, y si ésta no pudiera desempeñar el cargo, nombra en segundo término a su hijo Carlos Glade. Fueron testigos del testamento Emilio Wigel, Juan Schramm y Juan Lanteri, o Lanteni.
Así está detallado en el testamento. Fallecido en 1906. Fallecido en 1906, les decía, la sucesión testamentaria fue iniciada y tramitada ante el juzgado del doctor Valentín Fernández Blanco y la secretaría de Pedro Bernabet, y se declaró válido el testamento el 16 de noviembre de 1907. Allí aparece en la sucesión testamentaria la intervención del albacea Carlos Glade, su hijo, con lo cual deducimos que la madre, aunque no esté en la sucesión, decidió no hacerse cargo de la responsabilidad. Consta que pagó el legado que había dejado a su prima, su padre había dejado en el testamento a Emma Kunert, la suma de 600 marcos, con más la suma de 20 marcos que agregaron espontáneamente y que los mismos fueron pagados mediante un giro realizado por su hermano Enrique Glade en marzo de 1907 a través del Banco Nación hacia el Deutsche Bank de Berlín. Debido a la conflagración bélica que se sufría en ese momento, la Primera Guerra, o los albores de la Primera Guerra, en plena guerra, Primera Guerra Mundial, las comunicaciones judiciales se encontraban interrumpidas, razón por la cual el juzgado no dio por pago ese legado y tuvieron que hacer un nuevo depósito a la orden del juez para que intervenga a través de otro mecanismo y se pueda cumplir con el mismo. La influencia del diseño de la ciudad de La Plata en el trazado de nuevos pueblos fue decisiva. La importancia de la nueva capital llevaría a que varias características de esta se repliquen en otras ciudades y poblaciones de nuestro país, siendo quizá lo más llamativo el uso de diagonales. No existe discusión en cuanto a que el uso de las diagonales de la ciudad de La Plata fue determinante para su difusión en nuevos trazados urbanos. Pero si bien esto es así, debemos afirmar que no resultó una propuesta original en nuestro país, ya que este recurso ya había sido usado, aunque sin la difusión que ganaría desde la fundación de La Plata, y inclusive el mismo Pedro Benoit había utilizado las diagonales en Merlo, y en la década de 1870 también Cenillosa lo había propuesto para la ciudad de Buenos Aires. Otro caso es el trazado de Adrogué o el plano de la ciudad de Campana. Sin perjuicio de estas características, existe ya un consenso generalizado en que el diseño de La Plata fue, a través de este diseño, la determinante de una influencia decisiva para que se propague este recurso de las diagonales y el damero para ser, decía, replicado en distintas ciudades. Así, por ejemplo, en la ciudad de Nueva Plata, que fue planificada por el agrimensor Rafael Hernández, quien ya había trabajado también en el equipo profesional que diseñó la ciudad de La Plata y que se encontraba imbuido del espíritu de los valores que orientaron al diseño de esta ciudad. Así proyectó el poblado de Nueva Plata, decía, en el partido de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires, lugar donde Rafael Hernández había adquirido 16.000 hectáreas. En mayo de 1888, el gobierno provincial aprobó el fraccionamiento, cuyo plano de mensura y su división estuvo a cargo del agrimensor José Pita, y se aprobó el 29 de noviembre de 1888.
1989. Vemos acá, por ejemplo, mencionado acá alguna fotografía que saqué de alguna publicación del Colegio del Consejo de Agrimensores de la provincia de Buenos Aires. Ellos publican aquí Nueva Plata, Miramar de 1888, Cochicó de 1889, Verónica, que fue diseñada, planificada por su hijo, Enrique Glade, en 1914, Verdier en 1906, Croto en 1912, Líbano en 1910, Altona en 1912, ambos a cargo del agrimensor Hall, Henderson en 1911, también de Hall, un poquito más adelante, Mar de Ajó, 1935, la localidad de Pipinas, a cargo de Randrup, en 1938. Bien. El caso de Enrique Carlos Glade, hijo del principal objeto de esta charla, también tuvo influencias directas de su padre. Y bueno, la genealogía de él, para mencionar, había nacido en 1870 y se casó el 18 de abril de 1914 con María Luisa del Carmen Durán, y fueron padres de Sara Inés Glade, nacida en 1915, de Enrique Ángel Glade en el 17, de Ana María Glade Durán en febrero de 1919 y de José Luis Glade, nacido en marzo del 24. Enrique Carlos Glade siguió también los pasos de su padre en cuanto a su profesión y tuvo la característica de haber planificado a lo largo de su vida profesional varios pueblos, algunos de los cuales denotan una directa influencia del uso del recurso de las diagonales. El 1 de julio de 1902 elabora para el Ferrocarril Central Argentino el primer plano de la localidad de Montemaíz, en la provincia de Córdoba, centro-oeste de esa provincia, siendo esa fecha considerada actualmente como la fecha de fundación, que a su vez es coincidente con la llegada del primer ferrocarril a ese pueblo. Este pueblo crece rápidamente, de manera sostenida, sus calles y sus manzanas se configuran también del mismo modo, aplican el damero rectangular, en el que no se incorpora ni se ve presente hasta la actualidad diagonales, pero que la influencia de la traza es notable, se nota una traza ordenada, y sobre todo imaginado para un desarrollo urbano futuro. Todo el pueblo recostado siempre sobre la vía del ferrocarril. El 12 de mayo de 1904, a través de la firma Williams y Jiménez, se realiza el primer remate de tierras de lo que hoy compone el eje urbano de América y las zonas rurales que rodean a esa ciudad. Curiosamente, fue 4 días antes de que se apruebe por resolución la creación de la colonia y pueblo Carlos Diel, que era un conocedor del negocio inmobiliario, era propietario de 22.988 hectáreas en ese lugar, y contrata a Enrique Carlos Glade para realizar los planos y darle al pueblo la forma que tiene en la actualidad. En mayo de 1904, el gobernador Ugarte autoriza la creación del pueblo, que en un principio se llamó Colonia y Pueblo Carlos Diel, y que a partir de 1910 cambia su nombre a Rivadavia, y posteriormente,
con la aprobación de la Ley 10.983 en el año 1990, pasa a llamarse América, tal como la conocemos en la actualidad. Otra localidad que Enrique Glade planificó es la pequeña localidad de San Emilio, ubicada en el actual partido de General Viamonte, provincia de Buenos Aires. Fue trazada en 1908 y su fundación se oficializó en septiembre de 1909. Enrique Glade fue el encargado de confeccionar el plano de la plaza y la traza del pueblo de San Emilio, tras la presentación del proyecto del intendente José Máximo Fernández. Esta colonia se fundó en un área que pertenecía en su momento al partido de Bragado, a unos 250 kilómetros aproximadamente de la capital federal. Poco después, Enrique Glade realiza también una operación de mensura y una nueva subdivisión en Nueva Plata, aquella que había sido, como mencioné antes, planificada por Rafael Hernández, elevando la superficie del trazado del área urbana y de la periurbana a casi 462 hectáreas. En enero y febrero de 1914 tuvo a su cargo la planificación del pueblo y colonia Verónica, a pedido expreso de Martín Torkin, quien destinó poco más de 5.300 hectáreas de las 11.000 que tenía la estancia La Verde de su propiedad, y decide darle el nombre Verónica en honor a su esposa, doña Verónica Bernal. Martín Torkin era pariente directo, una de sus hermanas, estaba casada con Carlos Diel, así que encuentro acá una vinculación directa en la contratación de este profesional que ya había planificado, como mencioné recién, la Ciudad de América. De allí que seguramente el conocimiento de su experiencia en la planificación de nuevas poblaciones. En la memoria técnica, Enrique Glade, memoria técnica de Verónica, decía que la figura irregular del perímetro de la colonia es trazado de la vía y el terreno cedido a la compañía Marconi, más la exigencia de algunos alambrados internos del campo, todos de primer orden, los cuales era conveniente conservar y aceptar como límites inalterables de una parte de las quintas y chacras. Todo esto no me ha permitido encerrar todas las zonas de dichas quintas dentro de una figura regular, y esto mismo ha dado lugar a la irregularidad en la figura de varias quintas. Según describen Vitaloni y Conti, en un trabajo que utilicé de consulta para esta investigación, en el trazado urbano se puede distinguir un rectángulo definido por 4 avenidas de circunvalación, con el terreno ferroviario como centro de composición, y 2 diagonales que desde los vértices del rectángulo convergen en la estación ferroviaria. Y otro que se extiende hasta el terreno cedido a la compañía Marconi del Río de la Plata, tomando como eje las vías del ferrocarril. La influencia del trabajo de su padre en la ciudad de La Plata podemos decir que es innegable. La observación rápida del plano de Verónica parece inspirado en la capital bonaerense, quizá no exactamente, dado que los diagonales están interrumpidos por el predio ferroviario, no obstante lo cual, su existencia y su disposición remiten a pensar en la capital bonaerense. Me voy a referir muy brevemente a otro de los hermanos, Alfredo Félix Glade, que, bueno, entre 1903 y 1905 se sumó a trabajos de obras públicas y en menor medida obras privadas en la ciudad de La Plata, y fue uno de los primeros ingenieros civiles diplomados por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas
de la Universidad Provincial de La Plata. Junto con él, bueno, se habían graduado otros profesionales, Emilio Conti, Juan Iturbide, Adrián Pereira Míguez, Carlos González, Pedro Elgorreaga, Rodolfo Ruiz. Y recordado en la ciudad de La Plata, fue una de sus obras, fue la vivienda familiar de Antonio Berti, que la desarrolló en 1909, ubicada en calle 7, entre 58 y 59, que en la actualidad, obviamente no se encuentra, fue demolida. Estaba dejando para lo último mostrar, esta es la casa en la cual construyó y vivió Carlos Glade con su familia en la ciudad de La Plata, calle 1, número 439. Tiene el frente original, según pude averiguar. No pertenece ya a la familia, según estuve tratando de ubicar a los actuales propietarios, no sabían tan siquiera de la existencia de Carlos Glade. Me mostraron la casa, es una unidad básica, Centro Social y Cultural, tiene el cartel, pero bueno, es una unidad básica del Partido Justicialista, así que se ofrecieron gentilmente a mostrarme la vivienda. Podría decir, sin haber consultado los planos, que tiene una fisonomía de lo que yo entiendo, humildemente, bastante original. Tiene un par de salones que han sido modificados, pero el resto denota, la arquitectura denota ser propia de la época. Así que bueno, esta es la casa que entiendo, por la importancia que ha tenido este personaje en la ciudad capital, debería de alguna manera buscar alguna protección, porque es una casa que está en muy buenas condiciones, pero de alguna forma tiene un legado histórico que merecería una protección distinta. Bueno, a lo largo de este avance de investigación, he propuesto la genealogía de un hombre que marcó una época en la historia de la provincia de Buenos Aires, pero también profundizamos en el legado de su trabajo y en su profesionalismo, tanto en su familia como en los que estuvieron a su lado a lo largo de su vida. La influencia de su trabajo es innegable, y al revisar la doctrina existente entre los agrimensores que estudian la temática, existe una coincidencia casi total en cuanto a que la planificación de ciudades posee un antes y un después de la fundación de la ciudad de La Plata. El uso de diagonales, el recurso del uso de los espacios y la imposición de principios higienistas son el común denominador que incluso permiten ver semejanzas con la sola observación en todas las localidades y ciudades que fuimos mencionando. Bueno, esto es todo. Les agradezco la atención. No se escucha. En el medio mismo. Acá. Porque soy como alguien. 41 y 42 me parece que es. 439. Sí, frente de la vía. Sí, a mí me da la cuenta. 40, 41. 41 y 42. Se repite el primero, 4 y 4, 8, y se les sube 33. ¿Alguna pregunta que yo me puse por tu cámara? Lo que pasa es que al estar frente a la vía necesito un buen mantenimiento, porque eso implica. ¿Podrían abrir los micrófonos? Porque no se escuchan. De vista, o sea, yo soy abogado, así que si están opino, conversando ahí en la casa. se la ven en muy buenas condiciones. El interior conserva pisos de pero pintura conversan del tema, por en eso. algún sector.
no se le ve una rajadura, sí No van se a notan poder unos compartir. cambios que se ve claramente el cambio de estilo Por ahí la en algún Municipalidad sector. de La Plata ni sabe de esto, por eso habría que... Sí, los propietarios, yo traté de comunicarme y no, a través de un intermediario, no directamente, no sabían Ahora es el de quién momento había de sido. avisar. Ahora es el momento de avisar. Sí. Y además Ay, es no, una persona también. que recorrió toda la provincia, porque va desde América, de una punta de la provincia, hasta Verónica. Sí, yo estoy sorprendida Yo también, porque hemos este- transitado tanto. Sí, ese fue el hijo, América y Claro, Verónica, pero fue el padre, toda bueno, esa el hijo vivió ahí. familia- Toda esa familia era como que de una punta a la otra. O sea, Recibieron el legado del padre. sí. Lo de las diagonales realmente llama la atención, hasta en Brance hay. Claro. Y algo que le comentó un taxista a mi hija, que cuando yo lo conté, era como que no era veraz, pero ha estado averiguando y es verdad. Se pensó en los extremos de las diagonales hospitales. Que la diagonal era el método Más rápido. rápido de transitar. Y si analizamos, está San Juan de Dios, el Policlínico, Gutiérrez. Tiene razón. el Gutiérrez y el de Romero. Nunca lo había Siempre- pensado. Tenés razón, están hacia los Bueno, diagonales Matana en el estuvo ahí investigando y dicen que sí, que es realmente así, que se pensó. Que ahora no quede exactamente en el final de cada diagonal, no quiere decir que no se haya pensado eso. Bien. Tenemos preguntas, Marcelo Corsani, levantó la mano. Sí, ¿qué tal? Buen día. Yo no sé si lo que voy a preguntar, quizá lo comentaron. Lo ahí. escuchamos. Está muteado, Marcelo. La gente de La Plata se pensaron cuando Hola, hola. hablaban de los cónyuges que hay saltamagia. Salta la magia. Salta la magia Son la familia de que tiene la la mesa pompa, fúnebre. pompa fúnebre de tantos Marcelo, años. no te podemos escuchar. Marcelo. Hola, hola. ¿Me escuchan? Pero tiene que abra el micrófono. Ahí está. Hola, hola. Marcelo. No te Perfecto, escuchamos. Marcelo. ¿Lo escuchamos? Pero por acá. ¿Se escucha? ¿No? Se Hola. escucha. Sí, está bien. Ahí está. Yo te escucho, Marcelo. Ah, perfecto. Bueno, yo decía que lo que voy a preguntar, no sé si lo comentaron ahí, pero bueno, pero yo no escuché bien todo lo que dijeron. Yo le quería preguntar a José si Glade es reconocido hoy como se merece, o según cómo pensás vos que debe ser, y luego anoté algunos comentarios, algunas preguntas para no olvidarme, en ese proceso de inmigración calificada, en ese contexto de inmigración calificada que él viene, si vos tenés noticias de por qué viene a Argentina, no sé si viene convocado o si tenés documentación de esa información. Quizá me perdí algún minutito, pero no sé por qué aparece esta sobrina heredera, por si hay algo más para decir. Y después, si vos podés contextualizar los vínculos matrimoniales de los Glade, si se vinculan más o menos entre ellos o con la sociedad receptora, o algún comentario al respecto me va a interesar. Y si Rafael Hernández es el hermano de José. Muy lindo, José. Gracias. Sí, Rafael Hernández es el hermano de José Hernández, autor de Martín Fierro. Respecto de la primera pregunta, Marcelo, yo, investigando el tema, yo la investigación la inicié en realidad por un interés particular del hijo de Carlos Glade. Esto me fue llevando a investigar la familia completa y bueno, acá me encuentro con la personalidad de Carlos. Hay bastante bibliografía, en realidad hay más escrito de Carlos Glade que de Enrique, que era quien me interesaba inicialmente. Pero sin perjuicio de que hay bastante escrito y ha sido bastante estudiado su personalidad profesional, me refiero, creo que en la actualidad no tiene el reconocimiento que continúa teniendo inclusive Pedro Benoy.
Imaginemos que hace unos años, recién el Consejo Deliberante, hará unos 20 años, creo que en el año 2000, si no me equivoco, el Consejo Deliberante reconoce como autor del plano de la Ciudad de La Plata también a un agrimensor de apellido Burgos, que había quedado perdido en la historia, y de alguna manera ese reconocimiento le quita los palmares a Benoit, quien en la actualidad ha pasado ya no a ser el autor del plano, sino simplemente el jefe del equipo que lo diseñó. Glade estuvo en ese equipo, pero digo, creo que es conocido en el ambiente, pero no de la manera en que hoy conocemos todos los bonaerenses o los platenses. Todos saben quién fue Pedro Benoit, pero no todos saben quién fue Carlos Glade, y creo que merecería, junto a Burgos y algún otro de los agrimensores, tener un mayor reconocimiento. Creo que sí, pero creo que popularmente no lo tiene. Respecto de las vinculaciones matrimoniales, lo único que encuentro que me pareció interesante es que varios de sus hijos han casado con personas de, si se me permite, la colectividad alemana, Claro, por sus apellidos, pero no tienen vínculos familiares entre sí, las esposas. Pero no he profundizado mucho más en eso, ¿no? No sé si había alguna más. No, te preguntaba algo más sobre esa sobrina heredera, más de la cuestión afectiva. No tanto dijo él, todavía, no sé, tampoco sé cuántos son 600 reales, o no sé qué era, 600 Marcos. Que era poquito y yo me ilusiono, con tener un tío así en algún lugar. Claro, todos queremos un tío así. En el testamento habla de su querida sobrina. Mirá, qué interesante. O sea, habla como con un afecto que quizá las formalidades de los testamentos de la época no era tan común. Y bueno, el escribano lo vuelca en ese sentido. Así que entiendo que tendría ser única sobrina de su única hermana mujer, tendría un afecto derivado de esa situación. Pero esto es una suposición que hago yo, ¿no? Obviamente. Buenísimo. No, y lo primero que te había preguntado era si tenías noticias de por qué vienen. A mí siempre me interesa esta inmigración de mitad del siglo XIX, que no es la misma que la masiva posterior, ¿no? Esta es calificada, o sea, vienen puntualmente por algo. Bueno, a veces podemos saber y otras veces no. ¿Sabés yo sabía que me ibas a hacer esa pregunta? Y seguramente lo hemos conversado en otras charlas. Sabés que en un texto de arquitectos alemanes que ha publicado, creo que está publicado por la Universidad de Buenos Aires, no me parece que me estoy equivocando, menciona que obviamente él llegó sin ser profesional, llegó grande, ya tenía 25 años cuando llega al país y estudia acá. Así que no ha sido convocado por temas profesionales. Pero en el texto menciona que vino en compañía de sus padres. Claro. A trabajar, quienes vinieron a trabajar. Pareciera que hay alguna vinculación laboral de los padres, bien, pero no tengo más datos que eso. Es un renglón en un texto dedicado a profesionales, ingenieros y arquitectos y agrimensores alemanes, bastante interesante, que tiene mucho dato de profesionales con ese origen, pero indagando en la familia ya en Alemania no he podido encontrar más datos. Inclusive no hay datos de ingreso, por lo menos no he localizado datos de ingreso al país. Buenísimo. Muchísimas gracias. Hay una... ¿Qué año más o menos fue la primera vez la saber? Entró en el 1851, creo que te dije. 1851. Fin de la época de Rosas. Es una época complicada para los registros. Yo no lo encontré, así que siempre tenemos algún amigo que tiene un mecanismo de búsqueda más avanzado. Laura pregunta si no lo encontraron. Valeria levantó la mano acá. Valeria, sí. Valeria, sí. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, la verdad que es súper interesante escucharte.
Y te quería preguntar si él toda su carrera profesional la realizó como funcionario bonaerense o en alguna etapa, digamos, actuó como agrimensor particular, porque entiendo que en este periodo no podían, digamos, realizar las dos funciones a la vez. Claro, en esa época no estaba permitido. Lo más parecido que yo encontré, pero que no sé desde qué sector lo hizo, fue la convocatoria que se hace para la delimitación final de límites entre Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, que hubo un conflicto de bastante tiempo. Un conflicto de bastante tiempo entre las tres provincias, que quedó zanjado por un fallo judicial de la Corte Suprema de la Nación, pero que fue convocado para ese trabajo, entiendo que como funcionario de la provincia de Buenos Aires. Y el hecho que toda su obra conocida sea sobre trabajos oficiales, yo entiendo que su carrera ha sido en el ámbito bonaerense. No he encontrado mayormente que trabajos privados como sí encontré en los hijos. Claro, es interesante que él diga que no pudo acumular gran fortuna y bueno, siempre fue funcionario público, bueno, en un estado que pasó muchas dificultades a lo largo de este periodo, muchas reestructuraciones, las agencias que ellos integraban y demás. Pero bueno, tenía esa duda, gracias. ¿De dónde es Valeria? Valeria, ¿usted es de La Plata? No, yo vivo y trabajo en Tandil, en la UNICEN. Y hace Valeria un tiempo, sí. mencionó que era profesora universitaria y que, bueno, se dedica a la historia de la agrimensura. Sí, muy interesante. Bueno, gracias. Gracias por estar también. Sí, sí, bien presentado. Sí, Andalía, ¿una pregunta? No Está se te muteada. escucha. Sí. Ahora sí. Bueno, excelente presentación, te decía, muy interesante. Y en entrada de pasajeros, en la página de entrada de pasajeros, encontré a Carlos Glader, que esa R puede ser porque era una E con un firulete y lo transcribieron así, pero que se mueve de Bahía Blanca y Patagones en 1864 a Buenos Aires, en la goleta Sirena, el 15 de septiembre de 1864. Es lo único que aparece. No aparece la entrada argentina, aparece un movimiento fluvial. Digamos. Fluvial se dice así. Sí, sí, bien. Bueno, ese aporte quería hacer. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Sí, ellos en el chat pusieron en esa misma cuadra donde reside Glade, vivieron Luis María Berro, intendente de La Plata, Sí. y Nicolás Cúcolo, creador del primer teatro del lago del Paseo del Bosque. Mira qué interesante. Ninguna de las tres casas está identificada. Mirá. Interesante, ¿no? La zona donde está la casa es la zona de las, digamos, donde se construyeron las primeras casas de la ciudad de La Plata, Sí. el sector de vivienda más antiguo de La Plata, así que bien podría, claro, ser personaje de la época. En la misma manzana. Qué increíble, qué bueno. Después dice Benito, dice, felicitaciones Carlos, de excelente exposición, muy clara. Fabián, estás muteado y se escucha muy bajito. Lo digo desde acá. Ahí se arrima al micrófono. Benito dice, felicitaciones Carlos, excelente exposición, muy clara. Dice, y con contenido interesante. Soy agrimensor de la provincia de Santa Fe y me interesa el reconocimiento de la tarea de colegas en la creación y desarrollo de las localidades. Así que, bueno, y después hay un montón de felicitaciones más, como la de Juan José, etc. Daniel, ¿vos querías preguntar algo también? No, yo encontré en cada 1855 el censo de Buenos Aires. Entonces, sí, eso, de 10. Sí, sí. 30 años, hace 3 años ya. No, disculpen porque estamos entre presencial y virtual,
Entonces, hay comentarios acá que a lo mejor no lo escuchan no ustedes. los pero- escuchan y no tenemos un micrófono general, ¿no? Para poder escuchar a todos. Pero a ustedes los escuchamos bien. Para los que están acá, consultas no. ¿Alguna otra consulta? ¿Qué van a comer? Ajá, ya tengo todo preparado, ¿eh? Eso. La mejor parte, Marcelo, te perdés. No podemos contarlo. Hubieras venido. Tenemos que estar. Es que tengo que ir como Juan José, así, de una. Y Estábamos, Liliana no sé de dónde lo trajo a Juan José, que lo llevó. Tenemos visita ilustre hoy. hoy Claro. Juan José. vinieron de San Juan. Muy bien. Entonces Bueno, queremos entregarle en a José reconocimiento, para que supiéramos. Luis el diploma. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, les queremos agradecer a todos la presencia. A Y las nuevas agradecerle personas al que vinieron, disertante. invitarlas también a las próximas charlas. ¿Cómo? A las nuevas personas que se presentaron hoy. Y sí, muchas gracias. La gente que nueva para nosotros, entre ellos Valeria. Bueno, los invitamos a seguir participando en las próximas, en nuestro medio de difusión, en nuestra página, Genproba, y en la próxima, bueno, todavía no tenemos fecha prevista. Está Claudia de España también conectada, que debe ser más tarde, ¿no? En España, Claudia. Está silenciada. Está silenciada. Estas preguntas de Fabián me encantan, sí. Es más, Porque me llama la atención. Sí, las 4:05 son aquí. Ya hemos Acá tomado el estamos- café, pero Estamos con tu primo nos acá presente. apuntamos si tenéis alguna pastita, también. Estamos con tu primo postizo. No, postizo, Sí, no. sí. Ah, ¿son real? Sí, sí. Primo real, bien. Y después hay alguien que se llama Gabriel de acá de La Plata, que lo vimos en la presentación, pero me parece que se retiró. Bueno. Pues sí. Bueno, sí, perfecto. Bueno, damos por finalizada entonces la charla. Muchísimas gracias. Gracias por Y acompañarnos. gracias por muchas acompañarnos. gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.